Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires creó la policía local para que haya más policías y vos estés mejor cuidado. Más porque como parte de la mayor renovación de la historia de la policía, ya se están sumando 15.000 nuevos agentes. Y mejor porque local quiere decir que cada policía conoce a la perfección el lugar que va a cuidar, porque estudia y se entrena en su localidad, porque nadie te puede cuidar mejor que alguien que te conoce. Nuevas policías locales en los municipios, becados desde su formación, con cobertura médica y salario pagado por la provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Y ARBA, tu contribución, tu aporte a la seguridad. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, los invito a pasar los próximos 60 minutos para hablar de salud y espero que todos tengamos buena salud. Recuerdo mis abuelos cuando decían, bueno, lo que es más importante es la salud. Y pienso que a medida que avanzan los años yo también digo lo mismo. Sabemos que la mayoría de las enfermedades las podemos llegar a prevenir o a detectar a tiempo. Entonces, la columna vertebral de nuestro programa es la prevención, llegar al hombre sano para que éste no se enferme, con médicos del hospital público, de reconocidas entidades. Con esto le quiero decir que no tienen que ir a pagar visitas particulares, que acá no hay ningún negocio en especial. El médico de hospital, yo digo que la experiencia que tiene el médico de hospital no lo tiene la experiencia de ninguna clínica, y perdónenme los que trabajan en clínica, pero si un médico ve 100 pacientes por día y en una clínica ve quizá 20, ya con, digamos, el training que llevan es superior. Bien, un beso grande a todo nuestro staff. En estos últimos 26 años llevamos realizadas 8.000 entrevistas, así que hay un cantante que tiene 1 millón de amigos. Bueno, yo tengo 8.000 amigos. Bien, dicho esto y dándole los muy buenos días a todos, les paso a contar los profesionales que hoy nos visitan. Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, que hace 14 años que está a mi lado, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. En este momento el tema va a ser hipertensión arterial, ¿no es cierto? Tan importante, tanto que se habla de la misma, ese enemigo silencioso. También nos visita el doctor Horacio Bomaro, director de psiquiatría de INEVA, y va a hablar acerca de los resultados del tercer Congreso de Psiquiatría que se llevó a cabo desde el 22 al 25 de abril en Mar del Plata, donde precisamente INEVA, que ya nos va a contar el doctor Horacio, participó en numerosas presentaciones, entre ellas, presentaciones de psiquiatría. Como temas, digamos, centrales estuvo el suicidio, que son las neurociencias, que mucho se habla y poco se sabe, violencia y trauma, y también nos va a explicar acerca del hospital INEVA, el hospital la parte ambulatoria, ¿no es cierto?, del hospital, cómo tratan a los pacientes y por qué. Y el doctor Luis Rolando Balbiani, que es presidente de Forum, que nos tiene que explicar qué significa Forum, y coordinador de la consultoría y farmacoeconomía oncológica de Galeno, Argentina, presidente de la Fundación Argentina del Cáncer. El tema es bastante problemático. Tratamientos de alto costo, como son los oncológicos, y cómo los puede enfrentar la sociedad.
Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Muy bien. Resfriadita, muy bien. No se nota mucho, pero sí, muy bien. Así es, con un tiempo atípico también. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de hipertensión. Es muy importante el tema porque es uno de los factores de riesgo más importantes, más relevantes en la patogenia, o sea, en la evolución de la arteriosclerosis cardiovascular, que afecta a todo el aparato cardiovascular, porque la hipertensión, como bien vos lo anticipaste, tiene una característica muy importante que durante muchos años, si no da habitualmente, no da síntomas, esa es una desgracia de alguna manera para el paciente o para las personas portadoras de hipertensión, porque no tienen ninguna alerta. Y entonces hace un efecto deleterio sobre todo el aparato arterial de todo el cuerpo, tomando principalmente los territorios que más repercusión tienen desde el punto de vista de la salud, que son el cardíaco, la arteriosclerosis coronaria y el cerebro, el accidente cerebrovascular, que son las dos condiciones que más mortalidad producen y más incapacidad producen. ¿Cómo podemos prevenirla? Prevenirla es, por empezar, como ocurre en medicina, hacer el diagnóstico, y el diagnóstico correcto. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Haciendo, sobre todo a partir de los 50 años, la consulta médica periódica. Puede ser una vez al año, cada 6 meses, de acuerdo a la salud que cada uno tenga o los ánimos que tenga de cuidarse la salud. Y en esa consulta se detectará la hipertensión arterial y, lógicamente, se tratará, que eso es lo más importante. Primero el diagnóstico y después el tratamiento. Y dentro del tratamiento el gran problema que hay es los pacientes que no cumplen con el tratamiento. Bien. O sea, la adherencia al tratamiento es muy baja. ¿Qué ocurre con las personas que tienen antecedentes familiares? Se dice que hay un cierto factor genético, todavía no está del todo establecido, pero sí hay un factor genético. Pero lo que pasa también, hay una cosa, que además del antecedente familiar, lo que es familiar también son los hábitos. Y los hábitos son la sobrealimentación, la obesidad y después, como consecuencia de eso, la hipertensión. Hay personas que dicen, tengo presión nerviosa. Eso existe también porque el estrés provoca un estado de tensión general y de repercusión sobre todo el organismo, produciendo también descarga de adrenalina, una descarga de adrenalina crónica, un neurotransmisor también, que produce mucha repercusión sobre todo el aparato del sistema nervioso autónomo, produciendo una hipertensión arterial. Y esos pacientes que tienen mucho estrés también, lo que tienen cuando se ponen un poquito obsesivos con su presión arterial, es una presión arterial inestable, muy inestable, lo que los hace efectuar consultas reiteradas y frecuentes y muy difíciles de tratar por esta situación de estrés. ¿Qué pasa cuando el paciente, por ejemplo, se va a sacar un electrocardiograma porque lo manda el cardiólogo y tiene presión arterial y tiene que subir el hospital 3 pisos para llegar a sacarse, digamos, el electro? Entonces entra y en el momento le sacan un electro. ¿Eso está bien? Para el electro sí está bien, porque a lo mejor da más datos que el electrocardiograma de reposo total o completo. Bien. Porque está haciendo, aunque más no sea, una mini ergometría que, bueno, nos da alguna información más a lo mejor. Bien. Así que eso es bueno, no es bueno para la presión arterial. Llegan, le sacan la presión arterial, muy bien. Para la presión arterial, exacto, no, se supone que tiene que estar por lo menos 15 minutos, como mínimo, sentado, así en reposo, tranquilo, y después hacer 3 tomas de presión arterial, y en ambos brazos. Bien, ¿existe la presión del guardapolvo blanco, aunque ahora son verdes, azules? Para algunos pacientes sí, porque más que nada es el temor al examen, porque tomarse la presión arterial para algunos pacientes significa como a un alumno estar tomando, que le estén tomando un examen final o una cosa así, y están ansiosos por el resultado, y eso influye en las cifras
tensionales que vamos a detectar, sin ninguna duda. ¿Qué ocurre cuando una persona, le detectan que tiene presión alta, entonces le dan la pastillita y se va contento? Toma la pastillita todos los días y no hace una dieta especial. Bueno, ahí es lo que, como yo encaro el tratamiento de estos pacientes. Primero hay que solucionar, además de la pastillita en forma inmediata para lograr bajar la presión arterial, si está muy elevada, es lo que se llama el tratamiento higiénico dietético. Quiere decir que si la persona es obesa, tendrá que empezar a comer menos cantidad y comida más sana, evitar los hidratos de carbono en demasía, evitar la sal, los productos salados, no agregarle sal a la comida, vuelvo a repetir, bajar de peso. Ya hay una ley, con ¿no? Solo eso es una ley de la sal en los restaurantes, Uh-huh. de no agregarle sal a la comida y sacar los saleros. Eso se hace en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, para que la persona esté un poco inhibida de tener que andar pidiendo el salero y tener el castigo social de decir que quiere el salero y bueno, que lo miren todos, a lo mejor uh-huh, está pidiendo eso. El doctor Favaloro sabe que yo soy hipertensa, ¿no es cierto? Y hace años que como sin sal y descubrí el sabor de la comida, porque con la sal todas las comidas tienen sabor a sal y la gente no se da cuenta. Así es. Uh-huh. Así es, va desacostumbrando el gusto, las papilas, y entonces la gente quiere sentir nada más que el sabor a sal. Por ahí leí que hablaba un cardiólogo y decía que el consumo de sal, por ejemplo, una persona lo tiene cubierto comiendo 3 medias lunas. No sé si 3 medialunas, depende de la medialuna si son saladas o dulces. Deben ser saladas. Deben ser saladas. Sí. Por ejemplo, hay que evitar comer embutidos, fiambres, todas esas cosas que tienen mucha sal. Y desde ya no agregarle sal a la comida, porque se dice que más o menos con 5 gramos de sal, de cloruro de sodio por día, tenemos satisfechas las necesidades orgánicas, y eso está en general en todas las comidas que comemos sin el agregado de sal. Es que uno si come una galletita dulce la está comiendo con sal, si come el pan lo está comiendo con sal. Esa es otra ley que está también en marcha, que es para las grandes industrias de la alimentación, donde para hacer las comidas adictivas, totalmente, hasta las bebidas le agregan grasa, sal y azúcar, con lo cual las comidas se hacen adictivas. Las grasas trans ya están prohibidas a partir del año pasado, teóricamente. Exacto. Yo lo que observo por la calidad de los productos panificados uh-huh, es que, dada la crisis o dada la situación económica del país, han vuelto nuevamente toda la panificación con grasas trans. Le cambia el aspecto y el gusto que tenían y estamos volviendo al pasado, con el fin de bajar costos, simplemente. Uh-huh. Pero eso es no cumplir con la ley que dice que no se deben usar más las grasas trans. Mariano, si nos fijamos en las gaseosas y en las aguas minerales, tienen sodio. Sí, lo que pasa es que es una cantidad despreciable, no es tan importante. Pero para hacerlas aditivas se lo están poniendo. No, porque para hacerla aditiva tendría que tener gusto a sal, y el agua no tiene gusto a sal, tiene una cantidad mínima. Perdón, no tenés por qué saberlo, pero por mi ignorancia pregunto, ¿y para qué le ponen sal a un agua o a una gaseosa que en sí es dulce o no tendría que tener gusto a nada el agua? No le ponen sal, es el contenido de sal que puede tener el agua natural o el agua potable. Tiene muy poca yo tengo sal. que las instrucciones, que las leas, que ahí dice tanto de sodio, o sea que contiene pero sodio. No está agregado, es lo que tiene ese agua. Perfecto. Es el análisis de ese agua te da. Y la esa gaseosa igual. Y la gaseosa igual, porque tiene agua potable que tiene también un poco de sodio. Bueno, pero es mínima esa cantidad. Bien. Y eso no influye tanto en la dieta. Bien. Es mínimo. Bien. Influyen otras si cosas. Si tomás agua de la canilla también tiene algo de sodio. Perfecto. Yo voy a los chicos que ya desde chiquitos se toman litros de la bebida cola, y las papitas y los chisitos y los alfajores y las galletitas, sumemos todo. En la bebida cola lo que tiene una gran ingesta, ¿no?, de hidratos de carbono, eso está estudiado también. Ese es el gran problema. Bien, ¿qué queda por agregar? La prevención, el control médico periódico, y la prevención y el tratamiento, y
hacer el tratamiento de la hipertensión arterial para tenerla controlada, que eso es muy importante. Y en los chicos hoy día también está, como bien vos acabas de decir, el sobreconsumo de productos ricos en sal, de cosas saladas, y hay cada vez más hipertensión en chicos. Hacia el final del programa una preguntita, lo dejo así picando. ¿Cuál sería la presión arterial ideal? O sea, adecuo a cada edad y a cada persona. ¿Y qué pasa en los niños? Espero que te acuerdes porque yo me voy a olvidar. Vamos a ese corte tan pedido. Adelante, Javier. ¿Cómo no? Comienzo espacio publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Transformar lo malo en bueno también es crecer. Por eso desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social, para que los ciudadanos puedan estar cada día mejor, para que cada día haya mejores hospitales, como los nuevos hospitales intermedios, una mejor policía, como la nueva policía local, y más y mejores escuelas con todos sus chicos estudiando. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia. Fin espacio publicitario. Y continuamos con nuestro programa. Ya estamos con el doctor Horacio Bomaro y bueno, como ya se los adelanté, nos va a hablar acerca de el 30º Congreso de Psiquiatría que se realizó en Mar del Plata. Muy buenos días, doctor Bomaro. Muy buenos días, Ana María. Es un gusto tenerlo por primera vez en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Doctor, cuente a la audiencia, ¿no es cierto? Sabemos que hubo varias presentaciones desde el equipo de psiquiatría y a dónde apuntaron y cuál fue el objetivo. Bueno, el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, INEBA, en el área de psiquiatría y salud mental tenemos un centro de internación, un hospital de día y un posgrado de actualización en psiquiatría en neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros juntamos lo que tiene que ver con lo asistencial, lo académico y la investigación. Por eso nos sentimos convocados por el 30º Congreso Argentino de Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA, que el lema fue el psiquiatra, el equipo de salud y la comunidad. Esto es muy interesante porque tiene que ver con una concepción muy clara, que es la salud mental es parte de la salud. Se tiende muchas veces a separar la salud mental del conjunto de la salud, y eso pasa no solo en el hombre corriente, sino en los expertos en salud, incluso en las propias disciplinas médicas. Perdóneme, cuando yo leía la Gacetilla, yo considero que avanzamos mucho en tecnología, pero digamos no en atención y cuidado del paciente. El paciente dejó de ser un ser humano para ser un hígado, un intestino, un cerebro. Entonces,
es como que está todo diezmado. Sabemos que el ser humano es mente, cuerpo, alma, y me falta una, doctor. Cuerpo, mente, alma y sociedad. Porque está inmerso en una sociedad que no todos estamos inmersos en la misma sociedad. Entonces yo lo que no entendía era cómo la psiquiatría no era considerado parte de la medicina, no sé, sino parte de qué va a ser la psiquiatría. Bueno, pero por eso ¿no? mismo, cuando yo Por digo eso, yo que lo la entendí. salud mental Exacto. es parte de la salud, Totalmente. es romper con un dualismo. Exacto. El dualismo mente-cuerpo. Somos una integralidad, somos un todo uno. Exacto. Esto me parece una primera cuestión muy importante. La otra cosa es que en muchos casos el paciente con trastornos mentales tiene como único vínculo en el cuidado de la salud al médico psiquiatra. Por lo tanto, el médico psiquiatra debe actuar teniendo en cuenta el cuidar la integralidad de la salud de ese paciente. No solo su salud mental, sino su salud odontológica, pulmonar, gástrica, todo lo que tiene que ver con su salud, su alimentación, su nutrición. Por lo tanto, tiene que a veces dar indicaciones y si no, realizar las interconsultas pertinentes con otras especialidades médicas. Por eso, para nosotros, el equipo de salud para un paciente en INEVA es no solo el psiquiatra, no solo la psicóloga, no solo los talleristas, no solo los acompañantes terapéuticos, sino que además los médicos de otras especialidades que también forman parte del equipo de atención al paciente. Interdisciplinario. ¿Podemos Interdisciplinario, llamarlo? lo podemos llamar perfectamente así, a veces me gusta usar el término multidisciplinario, Claro. pero lo importante de esto es, en muchos casos, por ejemplo, en una mujer, cómo incluir el control ginecológico. Es decir, cómo tener en cuenta esto hace al cuidado del paciente, porque al paciente hay que cuidarle también, en lo que tiene que ver con la psiquiatría y la salud mental, sus aspectos sanos, y desarrollar sus aspectos sanos, y desarrollar sus capacidades. Doctor, esto sería una obviedad 40 años atrás, cuando existía el médico de cabecera, donde conocía, yo digo, hasta el nombre de los hijos del matrimonio que iba a visitar, trataba a la mujer ginecológicamente y conocía hasta el nombre de la mascota, donde el paciente era un ser humano. Como ser humano tiene ojos, nariz, boca, etcétera, etcétera, y hay que tratar el todo. O sea que yo no puedo concebir cómo a un paciente psiquiátrico solamente se le trate de cuidar solo la psiquis. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo totalmente usted, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Pero yo le quiero decir algo sobre este punto. Todos los que, y particularmente los médicos, no tenemos que perder de vista algo, que la relación médico-paciente hacia la centralidad de la consulta con el paciente. No es un aspecto más. Y la familia, es doctor, lo central. el entorno. Y hay que entender al paciente como el paciente familia, efectivamente, porque hay 4 aspectos a tener en cuenta que se expresan en cualquier síntoma y en cualquier consulta, que es lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural. Y esto es muy importante porque estamos interpelados por cualquiera de estos factores ante una consulta. Y entonces, ante esto hay que estar efectivamente dispuesto a poder dar una respuesta, porque en realidad los médicos acompañamos, confortamos, ayudamos, contenemos y algunas veces curamos. Pero el acompañar, el confortar, el contener es uno de los aspectos más importantes que no debemos perder. Y yo pienso que usted dice el acompañar. Yo veo muchas veces los médicos de los hospitales donde tienen que atender 200 pacientes en una mañana y no tienen más de 3-4 minutos por paciente. Y quizá el paciente necesita, no estoy criticando al sistema, ¿no? Estoy dando mi opinión. Necesita de una palmada y decir, va a andar todo bien. Y
ya el paciente sale diferente porque está considerado no como un número más, o un hígado, o un intestino, o un deme los estudios, mira los estudios, y no le conoce la cara al paciente, ¿no? O sea, volver un poco a esa relación médico-paciente que existía antaño y que resultaba. Sí, hay que rescatar eso. Y yo quiero decirle algo, que es, yo en ese sentido rescato mucho el hospital público. Totalmente. Porque me parece que en el hospital público se trabaja con mucha abnegación y con mucha dedicación hacia el paciente. Pero no hay que tener en cuenta que hay algunos dispositivos que efectivamente tienen una regulación de la atención al paciente, donde se trabaja una especie de velocidad zapping. Exacto. Se trabaja con el piloto automático. Sí. La consulta dispone de un tiempo, pero que está marcado a veces por el sistema. Exacto. Entonces, esto me parece mucho más grave. Y esto no pasa en el hospital público. Es decir, yo en ese sentido quiero rescatar al hospital público. Yo estudié en la universidad pública, me crié profesionalmente en un hospital público. Y siento un deber en ese sentido de devolverle a la sociedad todo lo que me ha dado. Totalmente. Porque la universidad para mí ha sido gratis y la residencia no ha sido gratis porque encima me pagaban. Entonces, si no pasa lo que pasa ahora, que es la residencia en el hospital público, los mejores residentes, en lugar de ser absorbidos por el hospital público, pasan o a la medicina privada o prepaga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Estado invierte tantos años y en realidad el fruto no queda en el ámbito público. Exacto. ¿No? Esto creo que es un tema para poder hablar. Yo los venero. Yo transmití 10 años desde el Hospital Santoyani y 10 desde el Hospital Garrahan, o sea que no soy periodista detrás del micrófono, detrás de la cámara en un estudio. Por eso, considero que es muy valorable lo que hacen los médicos y vi sacar dinero del bolsillo para que puedan retornar a sus hogares, porque muchos llegan con lo justito y no pueden volver. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, pero el sistema está dado de esta manera, que los hospitales reciben un montón de gente de todos lados, no solo argentinos, sino que vienen de países limítrofes también, y si un hospital como el Santoyani, que está, digamos, lindero a la provincia, y algunas veces tiene más gente de la provincia que de la capital y no pueden decir que no, conozco la problemática, y en una mañana un médico no puede atender 100 pacientes prestándole 20 minutos a cada uno. Entonces no es problema del paciente, a eso me refiero yo, no al médico, ¿no? No, sí, hay un tema que es quizás nos estamos yendo por la tangente, poco, claro, pero bueno, bien vale la pena. Pero en todo caso hay un tema que es cuando se hacen encuestas de cuáles son las prioridades para la sociedad, no aparece la salud entre las principales prioridades. Nunca apareció, doctor. Entonces, creo que en todo caso como sociedad tenemos que interrogarnos. Totalmente. Porque si no aparece la salud entre las principales prioridades, nos tiene que preocupar y tenemos que interrogarnos. Si apareciese entre las principales prioridades, tal vez la sociedad tendría otra conducta y otra disposición hacia la salud. Así que en esto incluyo a los pacientes que son parte de la sociedad. Pero tampoco tenemos dónde quejarnos. Por ejemplo, en el año 2000, que yo participé en la ley de comunas y nos hicieron creer que hacíamos la reglamentación y puesta en marcha de dicha ley, salió como prioridad la salud, ¿está? Y ahí quedó en un cajón y no sé cuándo se volverá a reflotar. Bueno, volvamos a lo nuestro, por favor, doctor. Por favor, Ana María, no nos desviemos. Doctor, sabe que no nos estamos desviando porque son las necesidades que tiene la gente y pregunta. Estamos de acuerdo. Bueno, doctor, volvamos a ¿qué pasa con los suicidios? Bueno, hay una cuestión que es esta, es decir, el tema de los suicidios vamos a diferenciar. Bien. Lo que tiene que ver con un pensamiento suicida, con una intencionalidad suicida, con pasar a un intento de
suicidio, es decir, son grados distintos. Hay que decir que epidemiológicamente, es decir, en las encuestas que se han hecho en nuestro país, aparecen dos grupos etarios muy importantes, que es, fíjese, la adolescencia y, digamos, los años más viejos, los adultos mayores, la senectud después de los 65 años, pero la adolescencia aparece como un punto muy importante en el tema de los suicidios. Esto es una cuestión a tener en cuenta en este sentido, y yo creo que en este punto lo importante es poder detectar. Acá cumple un papel muy importante el primer nivel de atención, porque en realidad en muchos casos los que reciben a los pacientes es el primer nivel de atención, y entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en INEVA, cuando aparece un paciente, hacemos todo un protocolo, una semiología en cuanto al suicidio para ver y fundamentalmente evaluar el factor riesgo. Este es el primer punto, evaluar el factor riesgo. Y el otro punto a evaluar es la red de contención, es decir, la trama vincular, para decirlo de alguna manera, que lo sostiene. En muchos casos puede estar rupturada, entonces hay que actuar sobre esa trama, es decir, pero el factor de riesgo es una de las primeras cuestiones a evaluar, y a partir de eso se desarrolla toda una estrategia, una terapéutica de ayuda, donde efectivamente se pone el centro de que ese paciente pueda recuperar el sentido de la vida y pueda de alguna manera restablecer una trama vincular que lo sostenga. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Se dice que no hay adolescente que alguna vez no haya pensado, o hay un porcentaje grande que haya pensado, ¿no?, en el suicidio. ¿Es cierto? Bueno, que se piense, no sé si en el suicidio, o que se piense, a ver, en lugar de así, mejor morirse. Hay una serie de frases que se puede, como cuando la madre le dice, yo te voy a matar, le dice al hijo. Típico del adolescente, claro, crecer con pero dolor. Pero eso no quiere decir de que problemas. haya una situación de riesgo. Eso hay que diferenciar mucho, y hay que tener en cuenta la singularidad de cada caso. Por eso, cuando se habla de factores de riesgo, tiene que ver fundamentalmente cuando hay intentos, cuando hay autolesiones, cuando hay una serie de conductas que sí nos pueden entramar de que existe la posibilidad de que haya un intento o de que pase a una situación suicida. Y por ejemplo, el adulto mayor. Bueno, el adulto mayor tiene que ver fundamentalmente en muchas situaciones. Una es cuando cuando deja de trabajar. ¿Para qué estoy en la vida? Claro. Este es un tema Exacto. muy importante, porque el trabajo es un organizador. Totalmente. Y el trabajo es un organizador desde ya de la vida cotidiana. Hay que cumplir horarios, pero también es un lugar de pertenencia, también es un lugar de vínculo social, y también es un lugar en el cual se arma una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida social alrededor del trabajo. Es decir, hay todo un sentimiento de utilidad en una sociedad que pone mucho el centro en esto, en que efectivamente la utilidad está dada en este sentido. ¿Qué pasa con la situación? Porque así como se decía con los jóvenes y lo decían los Beatles, let it be, déjalo ser, ¿no? Yo creo que los adultos mayores también hay que dejarlos ser. Hay que respetarlos y dejarlos ser. Claro, pero de pronto un adulto mayor dentro de una casa, vamos a suponer un abuelo de 80 años, en donde están sus nietos con internet, su hija y su yerno trabajando, y él no puede participar de todo este modernismo y se lo va dejando de lado, mientras que quizá en Japón al viejo se lo respeta y se lo tiene como el que da el consejo, ¿no? O sea, también es el manejo familiar, la forma en que se vive, donde se sienten fuera de. Sí, ahora yo acá digo una cuestión, porque de alguna manera el tango se baila de a dos. Entonces, de alguna forma también es muy importante
la posibilidad de ir preparándose, yo diría después de los 50 años, para ponerlo como un término, en proyectos, ganas y gusto. Esto que a veces la gente dice, cuando deje de trabajar voy a hacer las cosas que he ido postergando. Eso tiene que transformarse en un proyecto. Nosotros en INEVA hemos armado un taller que tiene que ver con los adultos mayores a través de la computación, donde lo que hacemos es efectivamente usar la computación como un instrumento de vínculo amigable. Porque hoy un hombre de 80 años es un hombre joven. Uh-huh. Es decir, hoy uno ve gente de 85, 90 años, lúcida, con sus achaques, con sus cosas, pero lúcida, y que por lo tanto puede tener un lugar en la familia. Uh-huh. Tal vez no será el mismo lugar de aquellos abuelos en el almuerzo de los domingos al mediodía, donde eran, digamos, una especie de paterfamilia. El lugar se ha modificado, pero porque sea otro, no quiere decir que no sea mejor o peor que el anterior. Es otro, es distinto, claro, pero puede ocupar un lugar. El abuelo tiene que ocupar un lugar, ¿no es cierto? Y bueno, el principal lugar de los abuelos es ser el transmisores de historia, es decir, la historia familiar, la historia social, la historia de un lugar. Pero ¿sabe que lo mata, doctor? Esto que estoy mostrando, que es el celular. Porque dentro de una familia puede haber 5 miembros y estar los 5 miembros con esto en la mano, que esto es una bomba de tiempo. Doctor, yo me quedaría horas charlando con usted, pero quiero que me cuente algo acerca de la neurociencia, y tenemos violencia y trauma, y le voy a dar 2 minutos, mire cuánto. Bueno, yo lo que puedo decir hoy, en la neurociencia hay una cuestión muy importante que ha modificado la mirada y el criterio de la neurociencia, que es el criterio de la intersubjetividad. Es decir, en definitiva, cada uno tenemos nuestro cerebro, no hay un cerebro único. Eso tiene que ver con el concepto de plasticidad, de neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro también va conformándose en la experiencia y en el vínculo con el otro. Y entonces en los estímulos con el otro, en las vivencias con el otro, también se va armando los circuitos cerebrales. Esto es muy importante, es decir, intersubjetividad en lo que tiene que ver con la conformación del cerebro, es decir, la importancia del otro. Intersubjetividad, ya como Rizzolatti habló de las neuronas en espejo y dijo, el bebé no solo nace de la intersubjetividad, sino que está preparado para reproducir la intersubjetividad. Y así podemos hablar de una serie de cuestiones donde ubica, por lo tanto, las neurociencias no como algo aparte, no como una cuestión técnica para especialistas, sino que en todo caso podríamos decir, hay un 50-50, el 50% podemos atribuirlo a cuestiones que pueden tener que ver con lo genético, con lo biológico, pero un 50% que es social y cultural, y por eso se habla de reserva cognitiva, y la reserva cognitiva tiene que ver con lo familiar, con la educación, con la buena salud, con las relaciones. Es muy importante todo lo que tiene que ver con los lazos sociales. Eso no hay que perderlo, porque la salud singular está vinculada con la posibilidad del lazo común. Esto es muy importante. Bien, doctor, esto da para otro programa. Prometo invitarlo y desarrollar tema por tema y discutiremos juntos. Muchas gracias. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Vamos a ese corte, por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelante hacia el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos.
Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Transformar lo malo en bueno también es crecer. Por eso desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social, para que los ciudadanos puedan estar cada día mejor, para que cada día haya mejores hospitales como los nuevos hospitales intermedios, una mejor policía como la nueva policía local y más y mejores escuelas con todos sus chicos estudiando. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Nuestra vía de comunicación 4-325-1220. Y también, nos pueden ver durante la semana en www.cadenaeco.com.ar. Están todos nuestros programas y lo de mis colegas también. Ya le doy los muy buenos días al doctor Luis Rolando Balbiani. Él es presidente de Forum y nos va a explicar qué es Forum y también el tema problemática de los tratamientos de alto costo, cómo se pueden enfrentar. Muy buenos días, Balbiani. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias. El Forum es Sustentabilidad Médico-Económica y el nombre de esta organización es Foro Argentino para el Estudio Racional de los Recursos Terapéuticos de Alto Costo. Somos un grupo de médicos oncólogos, todos somos médicos oncólogos asistenciales preocupados por el alto costo y que realmente estábamos viendo a través de nuestros viajes por el interior del país y por la región que se está perdiendo la universal accesibilidad terapéutica, diagnóstica y nutricional de nuestra población. Es decir, no queremos perder esa universal accesibilidad que tiene este país, porque en este país el alto costo como el bajo costo, lo que hace a la oncología, es gratuita, pero con los altos costos que se está teniendo a través de los precios que tiene cada uno de estos medicamentos, nos vimos obligados a formar este foro para el estudio racional de los recursos terapéuticos. Y hablar del alto costo ya no es una utopía, ya no es una irrealidad. Es un problema de todos, pero de todos los médicos, de algunos médicos, de algunas especialidades más, otras menos. Los que hablamos más del alto costo hoy en día es, en primer lugar, los oncólogos, en segundo lugar los oncohematólogos, en tercer lugar los neurólogos, en cuarto lugar los reumatólogos. Pero es un problema de todos, porque el alto costo nos afecta a todos. Este foro está formado por médicos asistenciales, somos todos médicos oncólogos asistenciales, pero también cumplimos tareas económicas en las empresas que nos han contratado para trabajar. Entonces hemos decidido unirnos, los privados, estatales, sindicales y gremiales, para ver qué podemos hacer, y evidentemente ya hace 1 año y medio que estamos trabajando y estamos haciendo las campañas de concientización médica, porque el alto costo hay que enfrentarlo,
de alguna forma, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la Secretaría de Comercio, porque los precios alguien los pone. Y evidentemente, un precio de muy alto costo para nosotros quizás no tiene el mismo precio en Chile o en Paraguay, en Egipto o en Australia. Pero lo que pasa que nuestra misión es tratar de juntarnos, de hablar con las autoridades, de hacer nuestros estudios farmacoeconómicos, hablando con las empresas de salud y hablando con la industria farmacéutica, porque en esto están las empresas de salud como financiadores y está la industria farmacéutica. Nuestra misión es proteger al financiador para que pueda pagar lo que corresponde a la industria. Y segundo y tercero, concientizar al médico prescriptor para una indicación médica sustentable, comprometida, académica y económicamente. Es decir, no estamos promoviendo que no se den medicamentos, porque en muchos sistemas bajan línea al médico llamado auditor, que ya no se dice más auditor, sino es el responsable fármaco-económico de una determinada empresa, le bajan una línea y ese médico, quizás presionado, dice que no. La idea no es decir que no, la idea es decir que sí, pero racionalmente. Entonces, tenemos factores en contra. Los factores en contra son el alto costo de los medicamentos debido a la enfermedad cáncer, lo que hace a los oncólogos, ¿no? La enfermedad cáncer. Hoy hay 12.500.000 enfermos de cáncer en el mundo y el Lancet Oncology, que es una revista internacional, promueve para el año 2030 30.000 millones de enfermos de cáncer, de los cuales más de la mitad van a morir. Ese es un punto. El otro punto, los nuevos medicamentos que se usan no solamente para la oncología, ya dije, para la oncohematología, para la reumatología y para la neurología, que son los medicamentos biológicos. Esos medicamentos biológicos no es que matan a las células como los citostáticos nuestros que usábamos hasta hace muy poco, sino que atacan a los blancos terapéuticos, penetran a la célula e inhiben las cadenas de reproducción celular. Esos medicamentos biológicos son los de muy alto costo en nuestro país y si seguimos así vamos a perder la universal accesibilidad diagnóstica, nutricional y terapéutica. Pregunto, doctor. Es toda una utopía lo que yo estoy escuchando, ¿no es cierto? Porque es luchar contra molinos de viento. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por las campañas de concientización. ¿Con quién? De las campañas de concientización de los médicos prescriptores y de las empresas de salud. Las empresas de salud tienen que contratar para sus auditorías, como se decía antes, para sus auditorías, no auditorías generales, sino auditorías estratificadas. Si la empresa, es lo que hace el gobierno de Obama. El gobierno de Obama dice, cada compañía financiadora tiene que saber cuál es su alto costo. Si mi alto costo de mi compañía es la hipertensión arterial, la psiquiatría, la oncología y la neurología, yo tengo que estratificar mi control económico con los llamados auditores. Tiene que haber un auditor especializado, altamente especializado en hipertensión arterial, altamente especializado en psiquiatría, altamente especializado en oncología, para poder decir que sí a lo que corresponde. Doctor, y no decir que no. Usted habla de los medicamentos biológicos. ¿Ya se están medicando? Sí. Los medicamentos biológicos ya en varias especialidades, la mayoría. ¿Hechos acá en Argentina o traídos de afuera? Hoy por hoy son todas empresas internacionales. Bien. Lo que pasa es que otra de las luchas que estamos haciendo es la incorporación en la Argentina de los biosimilares. Los biosimilares son similares, son medicamentos que no son exactamente iguales al original, pero tienen la misma acción, pero son biosimilares, no son genéricos. Son una fabricación distinta, pero es biosimilar. ¿Y está comprobado esto ya? Esos biosimilares se están empezando a hacer acá en la Argentina, sí. Y lo que se está haciendo son los estudios, estudios de evaluaciones clínicas, sí. Porque un biosimilar tiene que tener el estudio de evaluación clínica para poder ingresar al mercado. O sea que no entra sin estudio. No, el biosimilar se fabrica y hay que hacer la evaluación clínica. Bien. Para hacer la evaluación clínica y después sacarlo a la venta. Suponemos que ese biosimilar va a ser un respiro para toda la medicina. Pero yo pienso esto, doctor, y perdóneme. Cuando el médico medica, ¿no? Vaya la redundancia, da una medicación a un paciente,
el médico tiene que poner el nombre genérico de la droga, ¿no? El nombre de la droga, pero le dice, existe tal y existe tal. Uno es genérico, pero yo me inclino al otro. Ya le está causando una desconfianza a la persona de que si va a consumir, a tomar un medicamento genérico, no va a ser igual que un medicamento respaldado por un gran laboratorio. El medicamento genérico es copia, el biosimilar no es copia. Entonces está el medicamento biológico y nosotros confiamos en la fabricación del biosimilar, con buena evaluación clínica, ¿no? Si no hay evaluación clínica, no. Entonces, pero el biosimilar es biosimilar, hay uno solo, y el biológico hay uno solo. ¿Y van a ser más caros que los actuales? Bueno, todavía no lo sabemos. Ahí vamos a esperar. Se dice, vamos a esperar. Nosotros estamos hablando con la Secretaría de Comercio, sí, que si son del mismo precio que el biológico, no nos conviene. El biosimilar tiene que ser por debajo del 30 o 40%. Pregunto, el biológico con respecto al que se está dando actualmente, ¿qué diferencia tiene? La diferencia no, la indicación es la misma. Sí. Tiene diferencia de fabricación. ¿Y en precio? Por eso es biosimilar. ¿Y en precio? Todavía no lo sabemos. No, doctor, me estoy expresando mal y le pido 1000 disculpas. El biológico, ¿tá?, que viene del extranjero, ¿qué diferencia tiene con los medicamentos que con un tamoxifeno? No, pero ese es un genérico, puede haber genéricos. El genérico hay copias. El genérico es un producto químico que puede haber copias. El biológico no. El biológico es único. ¿Qué diferencia monetaria hay? Monetaria es altísima. Altísima. ¿Cuál es la altísima? Un medicamento genérico puede costar máximo 1.000 pesos. Un biológico puede costar $40.000. Bien. ¿Y entonces? Los biológicos son muchísimo más caros. Esa es la causa del alto costo y es la preocupación nuestra y del mundo. Qué lío, doctor. Y del mundo. Bien, y del mundo. Bien. Pero este problema no es un problema solamente nuestro, es un problema del mundo. Ya en el año 2010, sí. El director editorial de la revista The Economist fue el que dijo en un congreso mundial que si no nos cuidábamos de esto, el mundo iba a perder la universal accesibilidad diagnóstica, terapéutica y profesional. Es un problema muy grande y suerte que están ustedes, ¿no es cierto?, como para poder despertar conciencia. Yo le invito a otro programa, doctor, y que si quiere traer a algún colega, bueno, para que la gente se vaya empapando de lo que se nos viene, porque nunca se viene algo mejor, siempre se viene algo peor. Y el paciente es el que de pronto paga las consecuencias, porque tiene en la cabeza un cóctel de medicamentos y no sabe a quién creerle ni qué tomar. Y encima pagar un dineral, que no se va a poder. Medio minuto. Hoy el paciente argentino tiene accesibilidad. El problema es que no lo pierda, pero hoy tiene accesibilidad a todo esto. Tal es así que otra de las luchas nuestras es que cuando los chilenos o los paraguayos o los mexicanos o los colombianos o los bolivianos cruzan la frontera para hacer los tratamientos de acá, que las embajadas se hagan cargo de esos costos, porque mucha gente viene con un tour, con Oncotour, el Oncotour terapéutico. Doctor, yo tengo nada, pero lo vamos a dejar por una próxima. Yo estuve 10 años en el Hospital Santoyani y ahí ya 26 años atrás venían los tours de salud y estaban avalados por todo el mundo. Por todo el mundo dentro del hospital. El único que luchaba contra molinos de viento era el director Aunequian, que falleció, y hoy en día, después de 26 años, seguimos con los tours. Entonces, en el reino del revés no puede haber nada derecho. Bien, les agradezco muchísimo la presencia de los tres, da para muchísimo más este programa. Con respecto a la audiencia, les agradezco mucho que estén siempre con nosotros y recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios.
Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Cadena Eco.